Bueno, ahora que ya encontré el lugar perfecto para trabajar, les voy a contar cómo me sustento en una van. Me lo han preguntado mucho en TikTok especialmente, en Facebook, en Instagram, en todos los medios sociales, así que lo prometido es deuda. Y les voy a hablar con toda sinceridad. Para empezar, vivir en una van puede ser o muy barato o muy caro. Yo personalmente vivo al mínimo. Cuando digo al mínimo me refiero a que solo gasto en cosas necesarias, como gasolina, como comida, como las cuentas que tengo que pagar, por ejemplo, del seguro y del celular y del internet. Y mi menos favorita, los arreglos de la camioneta. Para empezar, no se crean esos videitos de TikTok que te dicen que vas a hacer $10.000 semanales mirando videos. Son mentiras. La verdad es que después de la pandemia hay tanta gente buscando cómo trabajar online que hay muchísima competencia. Y eso, por supuesto, lo hace muchísimo más difícil para todos. Pero ahora sí al grano. Estas son todas las maneras que yo personalmente he probado y que hago para sostenerme mientras vivo en una van. Gente, y aquí les voy con toda la sinceridad. Mi mayor entrada de dinero realmente es parar en estados y trabajar por temporada y juntar la más cantidad de dinero posible para poder seguir en mi próximo viaje. Por ejemplo, al final del 2022 yo me tomé un avión y me fui para Hawái por 3 meses, donde aproveché a trabajar por 3 meses y juntar dinero para esta vuelta del principio del 2023. Ahora, ese poco dinero que junté ya se me está acabando, así que ahora mismo estoy rumbo a Florida para conseguir más trabajo, para juntar un poco más de dinero. Porque les cuento un secreto, mi tarjeta de crédito está por explotar. Yo hace años que tengo experiencia de bartender y de mesera, por eso cada vez que paro siempre busco esos trabajos, que en realidad son los más fáciles de conseguir y los más rápidos. También lo que te da dinero más rápido. Ahora, para mí no es divertido quedarme en un mismo lugar por mucho tiempo, porque mayormente no puedo crear la cantidad de videos que a mí me gusta crear diariamente. Así que sí, gente, esa es la número 1 y la que más dinero me da. Ahora, lo que todos estaban esperando. Déjame contarte de mis trabajos de freelance. Número 2, tengo un pequeño trabajo online que realmente no me paga mucho, me paga $11.50 la hora y puedo trabajar solo 10 horas semanales. Pero trabajo cuando quiero y eso para mí es lo mejor. Toma nota, la empresa se llama TELUS International. Tenés que hacer un examen para poder entrar. La verdad que es re tedioso y largo, pero después de que lo pasas te dan 1 año de contrato. Gente, algunos deben de estar pensando, uy, qué poquito que hace, pero eso la verdad que ayuda muchísimo. Porque yo personalmente, que vivo barato en la van, generalmente gasto alrededor de $1.200 mensuales. Ahora, esto es porque nunca salgo a comer afuera, cocino en la van y evito pagar campings y ir a lugares donde las entradas sean muy caras. Número 3, ahora también toma nota, me bajé una app que se llama Clickworker. Ahora, yo estoy basada en Estados Unidos, no sé si esta compañía trabaja internacionalmente. Clickworker es una de esas compañías, de esos apps que puedes trabajar en el celular y puedes trabajar también en la computadora. Y mayormente es una compañía que contratan para estudios. Así que la mayoría de tus trabajos van a ser haciendo surveys, videos y cosas que la gente necesita. Por ejemplo, el otro día me pagaron $15 por un task de 10 minutos que simplemente tenía que buscar en la web páginas y ellos seguían mis ojos. Todo esto para un estudio de visión. Otros trabajitos, por ejemplo, te piden que le saques fotos a un mismo parque, por ejemplo, en diferentes filtros. ¿Para qué? Ni idea. Pero mientras me paguen, yo lo hago. Ahora, todo esto que les estoy contando, voy a poner los links en mi descripción, así que vayan a verlo ahí. Quizás hay algo que les interese. Siguiente, y esto no es para todo el mundo, me he bajado todos los apps de esos que te devuelven dinero, como los de surveys, los que subes recibos, los de poner gasolina y obviamente, como les dije, les pongo todos los links en la descripción. Son realmente unos pesos locos los que te dan mensuales, pero todo ayuda. Uno de mis apps favoritos se llama Ibora, que creo que está solo en Estados Unidos, donde tú subes los recibos y te devuelven dinero. Otro que me encanta se llama Upside, porque encuentro lugares donde poner gasolina barata y me devuelven dinero para atrás. Poquito, pero bueno. Número 5, Amazon Turk. Y sí, gente, te da muy poco dinero y tenés que estar prestándole atención muchísimo, porque donde sale un trabajo tenés que agarrarlo. Son tasks muy variados y te pagan centavos. Y por último, uno que ustedes probablemente ya hayan escuchado, se llama Upwork. Bueno, sí, es más complicado porque hay muchísima competencia. Yo generalmente hago trabajos de traducción porque soy bilingüe. Déjame que te explico cómo funciona.
Upwork es un mercado para trabajadores independientes en campos como la escritura, el diseño gráfico y el desarrollo web. El sitio ayuda a los profesionales a encontrar proyectos, comunicarse con los clientes y recibir un pago. Si eres un nuevo profesional, puedes acumular una experiencia valiosa sin tener que conseguir clientes. Tiene diferentes planes. El más común es el básico, que es gratis. Pero ten en cuenta que Upwork se lleva un 20% de tus ganancias. Número 6, y esto realmente es muy poco, pero ayuda, es hacer video creando contenido. Al final de este mes de marzo va a ser un año que vengo creando contenido. Hace 3 años que estoy viajando, pero un año que realmente empecé a crear contenido. Y la verdad es que me da muy poco. Recién el mes anterior llegué a unos $80 mensuales. Y la verdad, gente, que ser influencer cuesta muchísimo. Yo todavía estoy intentando llegar a ese punto en el que pueda decir que solo trabajo de esto. Pero que esto no te desgane, porque es posible. Siempre lo digo, todo es posible. Y ten en cuenta que crear contenido lleva muchísimo tiempo. La gente ve un video de 30 segundos y no entiende que detrás de esos 30 segundos que ellos vieron hay entre 1 y 4 horas por video. De investigación, filmación, edición, tener que subirlo. Todo lleva muchísimo tiempo. Este video, por ejemplo, me va a llevar alrededor de unas 8-10 horas. Igual no hay cosa más linda que compartir tu experiencia y tus viajes y mostrarle a la gente que realmente se puede. Si sos nuevo en todo esto y recién estás pensando en salir o en comprarte tu van, déjame darte algunos consejos que puede ser que te ayuden. Para empezar, no esperes a estar en la ruta para conseguir trabajo. Créeme que el dinero se te empieza a ir por todos lados y no te das cuenta. Especialízate en algo. Yo soy bilingüe, hago mucho traducción. Hoy en día, gracias a la pandemia, una de las poquitas cosas que ha dado positiva a la pandemia es que el trabajo se ha vuelto más online que en persona. Y sinceramente, no esperes que crear contenido te vaya a dar dinero muy rápido. Es más, para poder hacer un peso en los medios sociales se va a demorar mucho más tiempo que si consigues trabajo. Igual, como dije, no te rindas, que es posible. Bueno, gente, espero que hayan encontrado información valiosa en este video. Si les gustó, suscríbanse al canal, me dejan un comentario si tienen alguna pregunta y, como siempre, nos vemos la próxima.